Hay quienes siguen esperando que la vida les entregue un premio, que alguien venga, los entienda, los sane o los repare. Pero hay una verdad que tarde o temprano tendrás que mirar de frente, y es que nadie se va a hacer cargo de ti. Porque crecer no es solamente cumplir años, sino que es aprender a hacerte responsable de tu propia vida. Esperar que alguien te salve es la forma más silenciosa de seguir siendo víctima. Y mientras más postergues tu responsabilidad, más lejos vas a estar de tu libertad. Esa noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar ¿por qué sigues esperando que alguien se haga cargo de ti? Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Ya quería estar con ustedes compartiendo nuevamente ese espacio tan bonito que se crea con tanto amor. Para todos mis seguidores, Noche de Psicoterapia, hoy vamos a hablar acerca de algo que es importante, es una realidad, a veces es una verdad incómoda. Nadie se va a hacer cargo de ti. Vamos a tratar de dar un pequeño paseo por este tema, donde vamos a encontrarnos incluso con esa parte infantil que muchas veces gobierna en la vida de las personas. Ese tema que debería llevarnos a hacer una reflexión, nadie se va a hacer cargo de ti, nos lleva a observar un problema. Y es que muchas personas se pasan prácticamente gran parte de su vida, y voy a hablar gran parte de su etapa adulta, esperando que en algún momento llegue alguna persona a resolverles sus problemas, sus necesidades, sus deseos. Entonces vamos a escuchar que a veces dicen, cuando me case, cuando me amen, cuando me ayuden, cuando tenga hijos, cuando me entreguen la herencia, cuando me entreguen el divorcio, cuando tenga nietos, cuando alguien me acepte. Esa palabrita, cuando, a futuro, realmente no resuelve nada. Porque más allá de decir cuando alguien me ame, cuando alguien me contrate, cuando alguien me ayude, sería mejor decir, ahora voy a trabajar, ahora voy a buscar trabajo, ahora me voy a separar, ahora voy a hablar con esa persona, le voy a pedir disculpas. Pero lamentablemente, este problema es muy común y miren, se enmarca dentro de un problema clínico, social y ético de gran alcance. Si supieran cuántas personas en el mundo están esperando que alguien llegue a su vida para poder hacer un cambio, para poder trabajar, para poder estudiar, para poder tomar alguna decisión. Entonces, es un problema que no se debería minimizar ni llevarse a la broma. Muchas veces, ¿no? Por ahí dicen, jugando, tal vez bromeando, alguien se va a hacer cargo de ti, alguien va a cargar contigo, sí, pero es que mientras la persona está esperando que alguien se haga cargo de ella, esa persona se está convirtiendo en una carga para los demás. Ahora, esas personas que esperan la bendición de alguien, que esperan la ayuda de alguien, se mantienen viviendo en un yo infantil que constantemente está responsabilizando y está culpando a los demás. Es una persona que espera que alguien llegue a su vida para ponerla en orden, que alguien le ayude a tomar decisiones, que alguien haga el trabajo que debería hacer. Por lo tanto, entendamos lo siguiente. Tú tienes que poner límites, tú tienes que poner normas en tu vida. Tú tienes que tomar decisiones y tú tienes que esforzarte para conseguir lo que deseas. Ahora, esas personas no pueden hacer lo necesario para tratar de convertir sus deseos en realidad. Son personas que todo el tiempo están deseando. Yo quisiera tener, yo quisiera ser, cuando pueda conseguir esto, cuando tenga la oportunidad, cuando sane.
cuando me recupere totalmente. Si se dan cuenta, son personas que viven en un futuro incierto. ¿Y por qué incierto? Porque no hay punto de partida, no están haciendo nada en el ahora para poder llegar a ese destino. Entonces, este supuesto destino, esta supuesta meta que esas personas tienen es solamente una fantasía y muchas veces es una gran mentira que están tejiendo para tratar de ocultar esa inactividad en el presente. Esas personas que están esperando que alguien se haga responsable de ellos son personas que no actúan por voluntad propia. Son personas que no se sienten lo suficientemente fuertes ni competentes, son personas que no se controlan emocionalmente, son personas que se rinden de una manera fácil y rara vez en la vida van a tener algún logro. Son personas que carecen de ese conocimiento de sus propias fortalezas. Ahora, este problema de estar esperando que llegue alguien para arreglarles la vida radica en una gran expectativa de rescate. Esas personas, en lo más profundo de su vida, de ese mundo interno, están esperando que alguien tome la iniciativa por ellos, que alguien sea fuerte por ellos, que alguien se motive por ellos, que alguien les señale el camino. No tiene resiliencia para poder enfrentar la adversidad y mucho menos la claridad para buscar algo en la vida. Pero, ya hemos dicho, esas personas tienen una característica muy infantil y más adelante voy a explicar en qué radica todo este proceso, incluso hay una fantasía. Pero vamos a hablar de algo. Madurar. Esas personas no han llegado a ese punto de madurez. Si bien es cierto, los niños sí dependen de los demás. Los niños necesitan que alguien les resuelva los problemas. Está muy bien. Eso ocurre en la niñez. Pero en la etapa adulta, sobre todo cuando la persona va atravesando los 27 años, ya debería madurar. Es decir, estar lista para resolver sus problemas económicos, de salud, de vivienda, de vestimenta. Tener la capacidad de valerse por sí mismo. También tener la capacidad para colocarse en normas de vida, para colocar límites a los demás, para esforzarse lo suficiente como para alcanzar sus propósitos. Eso es madurar. Pero también madurar tiene que ver con reemplazar la fantasía infantil de tener un Salvador eterno, alguien que todo el tiempo le esté resolviendo los problemas, para hacer uso de su valía personal, de sus propios recursos y generar acciones con propósito. ¿A dónde estamos llegando con todo esto? Que a determinada edad, aproximadamente después de los 27 años, la persona ya no debe necesitar un Salvador. La persona ya es lo suficientemente fuerte e independiente para poder encaminarse hacia sus metas. Pero eso no ocurre en la sociedad. Vivimos en una sociedad donde incluso hay personas mayores de 50 años aún viviendo con mamá y papá. Entonces, poder aceptar esta verdad tan incómoda de que nadie se va a hacer cargo de ti, aunque sea incómodo, en el tiempo va a generar cambios beneficiosos en tu forma de pensar, en tu conducta y en tus relaciones. ¿Pero qué ocurre? Poder hacerse responsable de uno mismo implica también enfrentar la posibilidad de fracasar. Y no nos enseñan a aceptar el fracaso. Muchas veces se nos enseña que fracasar es perder, y no es así. Fracasar es ganar la oportunidad de aprender una lección. Ahora, profundicemos un poquito en esa frase de nadie se va a hacer cargo de ti. Sí, y eso tienes que asumirlo. Si realmente eres honesto contigo, si realmente quieres tener una mejor vida, si realmente eres tan fuerte, tan valiente, tan inteligente como tú dices, tienes que aceptar esa frase que nadie se va a hacer cargo de ti. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que dejar de exigir que las personas se comporten como un Dios, o como papá, o como mamá para ti. Tú tienes que aceptar que ninguna persona en este mundo está obligada a realizar tus deseos o a cubrir tus necesidades. Ninguna persona en ese mundo
tiene la obligación de mantenerte. Ninguna persona en este mundo tiene la obligación de aguantar tus majaderías, tus berrinches. Esa es la realidad. Y si tú quieres madurar, tú tienes que empezar por ahí. Dejar de endosar esa responsabilidad a otras personas. Dejar de estar convirtiendo falsos dioses en tu vida para que te rescaten. Sobre todo, esto ocurre mucho en las personas dependientes afectivas. Se van relacionando, van idealizando a otra persona hasta convertirla en una especie de Dios, pero no por amor, sino porque están esperando que ese Dios en algún momento les haga algún milagro, en algún momento les quite la tristeza, en algún momento les entregue felicidad, en algún momento les entregue libertad. Por lo tanto, parte de madurar tiene que ver con aceptar lo que te hace falta y reconocer que si tú quieres algo en tu vida, tienes que hacerte cargo de ello. Tienes que asumir la responsabilidad de buscarlo por tus propios medios. Pero no puedes estar esperando que alguien lo haga por ti, no puedes estar esperando que tus hijos te entreguen felicidad. Imagínense eso. Traer un niño a este mundo con esa carga, hacer feliz a mamá y a papá. No. Vincularte con una persona para que te entregue felicidad. Un momentito. Tú tienes que ser feliz con tu vida. Tú tienes que estar satisfecho con tu vida. Estar con una persona para que resuelva tus problemas, ¿no? Tu pareja no te tiene que hacer terapia. Tu pareja no te tiene que reestructurar. Tú tienes que trabajar en ti. Ahora, ¿qué ocurre cuando una persona no se hace cargo de sí misma y está esperando, atención, que alguien se haga cargo de su vida? Por ejemplo, cuando una persona vive en esa fantasía de ser descubierta por alguien. A ver, dicen, ¿no? En algún momento va a aparecer algún cazatalentos y va a descubrir todo el potencial que tengo. Esa fantasía hace que esa persona deje de promoverse, deje de marketearse, deje de entrenar, deje de practicar, que deje de enviar propuestas o de estar en los lugares adecuados para que la gente reconozca su talento. A ver, cuando esa persona fantasiosa toca fondo y acepta que nadie lo va a buscar, que ya no existen cazadores de talentos, en ese momento va a comenzar a enviar propuestas, va a buscar empleo, va a modificar su autoimagen y va a estar dispuesta a competir. En el campo del amor, nadie te va a descubrir, nadie te va a buscar. A ver, si tú no sales de tu casa, si estás solamente del trabajo a la casa y todo el tiempo estás deseando, ojalá que alguien se enamore de mí, que el amor de mi vida aparezca, pero ¿cómo? Si no sabe de tu dirección, no sabe que existes en este mundo. Incluso en esa situación tú no puedes esperar que alguien llegue a buscarte. No, tú tienes que salir a compartir con los demás, a conocer personas y ampliar ese abanico de posibilidades y que en algún momento puedas conectar con alguien que realmente pueda ser una buena pareja. Entonces vamos a hablar de la fantasía infantil de estar buscando un salvador externo. Mucha gente padece esa fantasía. Ese salvador es propio de la infancia. Recordemos, los niños necesitan cuidado, necesitan protección. Por eso llamamos a los padres cuidadores. Pero un adulto no necesita eso. Un adulto debe ser capaz de cuidarse a sí mismo. Las fantasías infantiles, atención, son historias inconscientes que las personas adultas se inventan para explicarse la vida y para sentirse seguras. Un adulto que no quiera madurar, un adulto que no quiera hacerse cargo de su propia vida, que no quiera asumir responsabilidades, se va a inventar historias infantiles.
va a tener muchas fantasías que son propias de los niños. La media naranja, el alma gemela. Esas son fantasías infantiles. ¿Qué ocurre? Si bien es cierto, los niños dependen de los adultos para sobrevivir. Por lo tanto, dentro de este vínculo con los adultos, los niños saben algo, que no es una fantasía, sino que es una realidad, que si algo sale mal, alguien va a ir a su rescate. A ver, en la etapa infantil, esa dependencia es sana, es un lazo seguro, es necesario, es un mecanismo de supervivencia. Sin embargo, cuando una persona adulta mantiene esa idea, estamos hablando de un yo frágil, de un yo que no ha llegado a madurar lo suficiente. Es una persona que se ha quedado atrapada en su etapa infantil, que tiene un gran egocentrismo. Todo para mí. Tú me tienes que cuidar, tú me tienes que entregar, tú me tienes que salvar, tú tienes que cargar conmigo. Entonces esta persona en el tiempo llega así a convertirse en un malestar para la otra persona. Cuando esa fantasía no se resuelve, de tener el Salvador en la vida, a ver, ya dejó de ser niño, ya tenemos ahora un hombre, una mujer adulta, esa persona ha podido crecer físicamente, pero las expectativas infantiles siguen presentes. Está esperando en su vida que aparezca un rescatista, alguien que le resuelva los problemas. Entonces, ¿qué ocurre? En esta etapa adulta se vuelve a repetir la historia infantil. Por ejemplo, en el campo del amor, esas personas van a buscar parejas que desempeñen ese rol de mamá o papá, que los cuiden, que les hagan todo el trabajo. Sí, hay un juego entre las parejas, ¿no? Un juego muy tierno que muchas veces, a veces juegan a ser mamá, papá, se hablan así de cariño, pero atención con eso. Hay personas que van mucho más allá de este juego, que deciden que esa pareja, que el esposo, que la esposa desempeñe ese rol. En el campo laboral, ¿qué fantasía se da? Esa persona espera que su jefe descubra su talento, que su jefe le tenga paciencia. Empieza a actuar de una manera irresponsable. ¿Qué es lo que dice? Mi jefe me tiene que querer, mi jefe me tiene que entender. No. Tú estás ahí para prestar un servicio y tienes que madurar. Pero también esas personas constantemente creen que la vida les debe una oportunidad. Entonces viven con la esperanza de que en algún momento todo se va a arreglar en su vida. Son las típicas personas que dicen, ¿no?, que en algún momento todo el universo va a conspirar para que ellos sean felices. Entonces, todas estas acciones, todas estas repeticiones de una conducta infantil no es otra cosa que un intento de solucionar los traumas del pasado. ¿Qué hay debajo de esa fantasía infantil de tener una persona que los salve, una persona que se haga cargo de ellas? Solamente hay miedo. Esas personas tienen miedo a equivocarse, miedo a intentarlo, tienen miedo a perder, tienen miedo a crecer, tienen miedo a hacerse responsable de sus decisiones. ¿Por qué? Porque viven bajo esa frase: si la otra persona se hace cargo de mí, yo no voy a sufrir las consecuencias. Pero ¿cuál es el precio que pagan todos los dependientes? ¿Cuál es el precio que van a pagar las personas que van buscando un salvador en sus vidas? El precio es muy alto. Se paga con la libertad. Porque aquella persona que está esperando que alguien lo salve va a terminar obedeciendo, va a terminar de rodillas, para no perder la seguridad que la otra persona le da. Revisen sus relaciones. ¿Realmente tú te involucraste en esa relación de pareja por amor o por buscar un salvador o una salvadora? Revísalo. Si es por amor, indiferentemente de los problemas, tú mantienes tu libertad. Pero si tú te metiste en esa relación por necesidad, te aseguro que sigues obedeciendo.
te aseguro que te has convertido en un peón, en un esclavo, con la finalidad de que esa persona no se vaya. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena pagar un precio tan alto? ¿Vale la pena convertirte en un esclavo solamente por tener a alguien que haga el trabajo que tú tienes que hacer? Entonces, ¿existen características? Sí, por supuesto. ¿Qué ocurre con esas personas que no quieren asumir esa responsabilidad en sus vidas, que no se quieren hacer cargo de sí mismas? Lo primero, hay una autoimagen frágil, una pobre autoestima, es decir, tienen un pobre concepto de sí mismo. Te pregunto en ese momento, ¿cuáles son tus fortalezas? Rápido, respóndeme. ¿Cuáles son tus fortalezas? A ver, si no has podido en ese momento decirme algo, tu autoestima es muy baja. ¿No estás consciente de tus fortalezas? ¿Tienes un pobre concepto de ti? Si tú no estás consciente de tus fortalezas, tú no te valoras. Si no sientes que tienes valor, no estás preparado para enfrentar la vida. No puedes confiar en ti. Por lo tanto, estás buscando un salvador. Tus relaciones amicales, sociales, de pareja, ¿tienen que ver con el salvador? Revisa si realmente has estado consciente de esas fortalezas. Por otro lado, esas personas tienen mucho miedo a la desaprobación, al rechazo. Son personas que postergan constantemente, pero, atención, postergan trabajos, proyectos grandes, muchas veces han tenido la oportunidad de hacer algo significativo, pero los postergan porque tienen miedo a asumir una responsabilidad, pero para poder consolarse, empiezan a buscar gratificaciones inmediatas. Hacen de todo, pero son cosas insignificantes, son cosas pequeñitas. Ellos creen que esa mentira que tejen va a cambiar esa realidad, y no es así, porque al final se encuentran con una gran verdad, que no han hecho nada en su vida. Son personas que tienen miedo a la soledad. Son personas, atención, que en las relaciones, sobre todo de pareja, comienzan idealizando a la otra persona. Es una gran persona, es una persona extremadamente buena, inteligente, y de un momento a otro cambian la versión. Empiezan a culpar a esa persona y le encuentran todos los defectos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se encuentran con una pareja que no está dispuesta a cargarlos, que no está dispuesta a convertirse en la carretilla de esta persona. Esas personas viven en la zona de confort. ¿Qué ocurre en la zona de confort? Sí, todo es repetitivo. La persona tiene miedo a tomar decisiones, pero desde la zona de confort, atención, practica la victimización. Siempre está señalando, siempre hay alguna persona que tiene la culpa de todo lo que le ha sucedido. Son personas que se quejan de todo, pero actúan muy poco. Y hay algo importante, siempre he mencionado acerca del locus de control interno. Locus significa lugar. El lugar de control debería ser interno. Tu control proviene desde adentro. Es decir, ni lo que diga la gente, ni lo que haga la gente, ni lo que piense, ni lo que opine, a ti te afecta. No te controla lo que está afuera. Tú tienes locus de control interno. Pero esas personas que están esperando un salvador tienen locus de control externo. Su vida depende de los demás. Su estado de ánimo depende de los demás. Todo depende de los demás. Ellos no pueden asumir ninguna responsabilidad, no pueden controlar nada en su vida, ni siquiera su propia vida. Tienen, por lo tanto, una gran dificultad para generar proyectos y sostenerlos. Malos hábitos financieros. Siempre están esperando esa suerte. Esa es su vida. Cuando tenga suerte, algún día la suerte llegará. La suerte es la frase de todos aquellos que no lo quieren intentar. Es la frase de todos aquellos que hablan mucho, pero que al momento de ejecutar no hacen nada.
Porque no quieren estudiar, no quieren entrenar, no quieren emprender y no quieren aprender. No hay suerte, señores. Hay resultados. No hay mala suerte, hay resultados. Va a depender de ti. ¿Cómo se podrían ustedes relacionar con una persona que está esperando que los demás se hagan cargo de ella? Hay que tener en cuenta que son personas muy difíciles. ¿Por qué? Porque han aprendido desde hace mucho tiempo a estar culpando a los demás. Pero ¿qué es lo que tienes que realizar con esas personas? Lo primero, colocar normas, colocar límites. Incluso, si en algún momento tú tienes que ayudar a esa persona, tú tienes que hacerlo, pero con límites. Esa persona te pide un favor y tú te das cuenta que sí necesita ese favor, tú tienes que hacer lo siguiente: aclararle la situación. Mi apoyo consiste en lo siguiente. Mi apoyo consiste en darte una orientación, en darte un consejo, pero las acciones las tienes que realizar tú. Solamente hasta aquí te puedo ayudar. Y tienes que aprender a decir que no, no es no y punto. Y no dar tantas explicaciones. ¿Por qué? Porque si tú acostumbras a esta persona a estarle resolviendo los problemitas, esta persona se convierte en una máquina de problemas. Y todo el tiempo va a tener una historia nueva. Siempre hay algo que va a necesitar. Entonces coloca límites. Si no quieres que esa persona, por iniciativa, se suba encima de ti para que tú le estés cargando, ponle límites. Hasta aquí va mi ayuda. Por otro lado, tienes que comprender su necesidad, ¿sí? En su mundo, en su experiencia de vida, es su necesidad y se lo vas a decir: comprendo que te encuentres en esta situación, comprendo que necesites esto. Pero tú no puedes asumir esa responsabilidad. Tú no le puedes resolver el problema. Tú puedes comprender lo que está viviendo, pero a esa persona le toca trabajar, a esa persona le toca intentarlo, a no ser que realmente esa ayuda sea necesaria. Si es un caso de vida o muerte, tienes que ayudar. Pero si esa persona tenía que hacer su tarea, si esa persona de repente se gastó el dinero en apuestas, bebiendo, tiene que aprender una lección. Entonces, no solamente se trata de que tú te quites esa fantasía infantil de estar buscando un salvador, un rescatista en tu vida, sino que también tienes que evitar que alguien te coloque esa etiqueta de ser el salvador de su vida. Porque una vez que tú te conviertas en el salvador de esa persona va a tener expectativas muy grandes de ti. Va a esperar mucho de ti. Y el día que tú le falles, a esa persona no le ha fallado un mortal cualquiera. Le ha fallado aquella persona que convirtió en su Dios. Por lo tanto, el resentimiento va a ser más grande. Muchas veces, ayudar irresponsablemente es ganarse la enemistad de la familia, de las personas que los rodean. Hay que ser sabios y también hay que entender que cada vez que tú estás con esa esperanza de que alguien llegue a cambiar tu vida, es una frase que incluso en las canciones se escucha mucho, ¿no? Tú me cambiaste la vida. ¿Cómo así? ¿Cómo así que en esa canción vienen a responsabilizar a la otra persona del cambio en su vida? ¿Qué pasó? ¿No tenía vida antes? ¿Estaba despersonalizado? No. Tú no le cambias la vida a nadie, ni nadie va a cambiar tu vida. Cada quien asume su responsabilidad, cada quien tiene una experiencia y cada quien tiene que intentar lo suficiente para vivir de una manera cómoda dentro de ese espacio de tiempo. Hablemos un poquito acerca de la infancia de estas personas que en el tiempo están esperando que alguien se haga cargo de ellas. Lo primero, ¿qué pasó en la infancia? Esa etapa que tanto marca en el desarrollo, en la vida de las personas. Lo primero, han tenido que vivir una gran sobreprotección que les impidió aprender a tolerar la frustración.
No se les permitió enfrentar nada, ¿no? Quédate ahí que yo todo lo hago. Bien, a los bebés hay que ayudarles a comer. Pero los niños crecían, ya podían comer, y ahí está mamá, dándoles en la boquita, haciéndole las tareas. No se les podía regañar, no se les podía decir nada. Eran niños de cristal. Ahí está. Eso trae consecuencias. Ahora esa persona no aprendió a defenderse, esa persona en la etapa adulta está buscando a mamá y a papá. Que alguien siga cargando con ellos. La negligencia, la inconsistencia en el afecto llegó a dañar su autoconfianza. No le enseñaron a mirar sus fortalezas. No estuvo papá, mamá para decirle, mira, tú eres bueno en esto. Qué valiente que eres, qué fuerte que eres, qué inteligente, qué creativo, no. Al contrario, esos niños hacían muchas cosas, pero no los tomaban en cuenta. Entonces, no pudieron generar esa autoconfianza. Pero también por ahí está la triste historia de niños que han vivido con padres con un perfil sádico, padres castigadores, padres totalmente críticos, que generaron en el niño el complejo de inferioridad y sobre todo esa sensación permanente del peligro y del rechazo. Esas personas en su etapa adulta, atención, siguen escuchando en ese mundo interno las críticas de mamá y de papá. Van a buscar un trabajo y lo primero que pasa por su mente es esa información. Eres inútil, no lo vas a lograr, no sirves para nada, no eres nada sin la ayuda de los demás. Alguien decía por ahí que todo lo que se le dice a un niño son órdenes, son programaciones. Si tú a ese niño le dices constantemente que no sirve para nada, ese niño ha sido etiquetado de esa forma y en su etapa adulta va a desempeñar ese rol. ¿Qué más ocurrió con esas personas en la infancia? En esa familia donde vivía se practicaba la indefensión y la desesperanza aprendida. Papá y mamá, indefensos, no se esforzaban, practicaban ese pobrecito yo. Ya no esperaban nada de la vida. Y no le decían al hijo, esfuérzate, tienes que hacer algo bueno con tu vida. No le colocaban modelos, no. Incluso en muchos hogares se criticaba a aquellas personas que tenían logros. Entendamos un poquito, a ver. Cuando un niño se cría en un hogar donde no hay protección, donde no hay afecto, donde no hay confianza en sus logros, donde no hay normas, donde no hay sanciones, porque el niño necesita todo eso. Protección, necesita afecto, necesita que le indiquen cuáles son las normas de convivencia, necesita que le indiquen cuáles son las sanciones. Si este niño no vive esa experiencia, no va a poder generar el autocuidado, ni mucho menos va a poder colocar límites a las demás personas. Como consecuencia, en esa etapa adulta va a buscar sustitutos a esos padres ausentes, va a buscar un salvador o una salvadora que los siga cuidando del peligro, que le siga entregando el sustento. ¿Qué psicopatologías podrían estar asociadas a esta creencia de que se debe necesitar a alguien que les resuelva la vida? Se ha encontrado evidencia de que las personas que atraviesan una gran depresión pierden el deseo y anulan su iniciativa. Las personas ansiosas, personas totalmente preocupadas, hacen precisamente que el miedo que experimentan, ese miedo a futuro, detenga sus decisiones para evitar cualquier tipo de peligro. Los dependientes emocionales, que sí, necesitan protección, necesitan cuidado, necesitan guía, que definen su vida a través de la otra persona. Tenemos a las personas evitativas con ese miedo a rechazo, a esa desaprobación. Pero también nos vamos a encontrar con los narcisistas, ¿sí? Hay un narcisismo frágil,
que exige una gran empatía, una gran comprensión constante, pero que no tiene la fuerza del narcisista arrogante, como para imponerse, no. Ese narcisista frágil, recordemos, con ese gran egocentrismo, porque está viviendo todavía en su etapa infantil, sigue teniendo esas necesidades de un niño. ¿Qué es lo que dice? Me tienen que entender, me tienen que cuidar, me tienen que ayudar, me tienen que hacer mis cosas. Entonces el narcisista frágil está esperando que los demás le resuelvan la vida. Por otro lado, encontramos también que las personas que tienen algún tipo de adicción, que tienen esa conducta impulsiva, están reflejando ese gran vacío de su infancia y tratan de evitar la angustia frente a su propia vida, tratando de endosar esa responsabilidad a los demás. Hay que tomar conciencia entonces de que ese tema de estar buscando la ayuda, de estar buscando un salvador, no es una cuestión de gusto, no es una cuestión de capricho, no. Muchas veces hay una historia muy triste, muchas veces hay una historia de una infancia totalmente solitaria, donde las personas no han contado con ese soporte emocional por parte de sus cuidadores. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. ¿Cómo escapar del ataque y la manipulación de la persona que espera que sean responsables de su vida, que estén cargando con ella? Primero, hay que entender que esa persona en el tiempo ha generado la capacidad de poder manipular. Por lo tanto, esas estrategias de manipulación tienen que ver con lo siguiente. Hay una gran exigencia de conseguir ayuda sin dar nada a cambio. Más adelante, practica el victimismo. Es una persona que señala a todo el mundo, es una persona que hace sentir mal a los demás. Es una persona que cuando se acerca a pedirte un favor, tú ya te estás sintiendo culpable. Pero que también, como estrategia, utiliza el castigo afectivo. ¿Por qué? Porque cuando tú no le haces el favor, cuando tú no cargas con esa persona, te retira el afecto. Cuando tú le dices en ese momento no, te deja de hablar, deja de visitarte. Cuando tú le pones un límite, se retira de tu vida. Te castiga, ¿por qué? Por no ser su salvador. Esa persona te elige en algún momento y dice, tú tienes que resolver mis problemas. Y te pide ayuda, te cuenta una historia basada muchas veces en la manipulación. ¿Por qué? Porque tuvo mucho tiempo para hacer algo por sí misma. Descuidó su energía física, su energía mental, tomó malas decisiones y ahora empieza a exigir ayuda, pero no quiere entregar nada a cambio. No, solamente quiere recibir. Vive contando una historia totalmente triste y difícil, pero si no la complaces, te retira el afecto, te retira su presencia. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú para alejarte de esta persona sin dañar, sin de repente generar mayor manipulación, mayor ataque? Lo primero, si esta persona tanto insiste y de repente por ahí esa persona te empieza a culpar, porque recordemos, es una persona que se hace la víctima, tú solamente le vas a recordar su patrón de conducta, se lo vas a nombrar, se lo vas a mencionar. Le vas a decir lo siguiente, tú todo el tiempo estás pidiendo, tú todo el tiempo me pides dinero, tú todo el tiempo me pides favores, pero ¿qué estás haciendo tú para obtenerlo? Sí, llevo tanto tiempo haciéndote favores, pero ¿qué has hecho tú para asumir una responsabilidad?
¿Qué has hecho tú para generar dinero? No, te has acostumbrado a pedirme, pero no te has acostumbrado a trabajar, no te has acostumbrado a resolver tus problemas. Y tienes que ser directo y objetivo. También, en caso tal, sea necesario darle una ayuda porque tal vez la situación se puso muy tensa. Tú le vas a dar esa ayuda, pero de manera condicionada. ¿Cómo es eso, no? A ver, tú le vas a decir lo siguiente: te voy a ayudar en una parte, pero va a ser a cambio de. Le vas a poner una condición. Te doy esto a cambio de esto. ¿Qué va a ocurrir? Que si esa persona realmente necesita la ayuda, te va a aceptar el trato. Te va a decir, está bien, ayúdame y yo voy a cumplir con esto. Pero si esa persona no quiere hacer nada por su vida, si esa persona sencillamente quiere mantener esa actitud de estar haciendo responsables a los demás, va a preferir no volver a pedirte ningún favor. ¿Se va a alejar? Eso es como un repelente. Cuando tú le dices, yo te ayudo, pero tienes que hacer esto a cambio, si esa persona no quiere hacer nada por su vida, nunca más te pide un favor, deja de visitarte, deja de hablarte. Pero si esta persona llegara de repente a ofenderte, o de repente esta persona llegara a incumplir en el trato, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú vas a cerrar ese suministro de ayuda. No hay más ayuda. No hay más beneficencia. No, Señor. Porque si no, esta persona se va a malacostumbrar y sobre todo, al final de la historia, siempre vas a ser el malo. ¿Por qué? Porque tú tenías para ayudar, pero no lo hiciste. Y la historia es así, lamentablemente, la sociedad se ha encargado de tejer conceptos totalmente injustos. Porque claro, cuando alguien dice, me fue mal porque esta persona no me ayudó, tenía tanto para ayudarme, pero no quiso. ¿Contra quién van los demás? Contra la persona que negó el favor. Porque eso es lo que se nos ha enseñado a mirar desde hace mucho tiempo. Entonces hay que salir a tiempo de este tipo de relaciones. Hablemos de ti, porque de repente, es tu caso, de repente tú estás generando esta personalidad de estar esperando que alguien se haga cargo de ti. Bueno, estrategias entonces para el cambio. Vamos a tratar de establecer rutinas, un estilo de vida para que vayas cambiando poco a poco. Lo primero, atención, esto es como la vacuna del día. Eso lo tienes que hacer diariamente. Te pregunto, ¿quieres cambiar realmente? ¿Quieres hacerte dueño de tu vida? ¿Quieres dejar de depender de los demás? Comienza a practicar lo que te voy a decir. Todos los días, al despertarte, ni bien abras los ojos, atención, durante los primeros 30 minutos, no mires el celular, para nada, ni veas la televisión, nada de eso. Levántate, ni bien abras los ojos, levántate. Y esos 30 primeros minutos lo vas a utilizar ¿en qué? En realizar una tarea que te acerque a tu meta, algún proyecto que tengas. Por ejemplo, avanzar la tarea, avanzar el trabajo, enviar una propuesta, enviar un correo, ordenar tu habitación, de repente concretar una cita, una entrevista, o tal vez alistarte para ir a trabajar, para ir a estudiar o para ir a entrenar, pero no te quedes en la cama, salta de una vez. Esos primeros 30 minutos definen tu día, definen tu historia. ¿Qué hace la gente? Se acostumbra a postergar, se acostumbra a la comodidad, han descansado toda la noche, miren, han dormido toda la noche, abren los ojos y todavía siguen descansando. Señores, eso es una mala costumbre. Ya, abriste los ojos porque tu cuerpo te dice, listo, ya hay satisfacción, ya es momento de despertarte, momento de actuar, pero no. Tú tienes un mal hábito
y te quedas media hora, te quedas una hora todavía en la cama. ¿Y qué estás haciendo en la cama? A ver, mirando el celular, mirando de repente las redes sociales, mirando las noticias. Utiliza bien el tiempo a tu favor y sobre todo genera buenos hábitos. Esto que vas a hacer, sobre todo, aparte de ser un hábito productivo, va a romper ese circuito de gratificación inmediata porque nos gusta lo fácil, nos gusta el placer inmediato. A ver, ni bien abres los ojos, inmediatamente el placer inmediato de estar tirado en la cama, descansando, viendo televisión. No. Acostúmbrate al esfuerzo, acostúmbrate a emprender, acostúmbrate a hacer cosas que realmente te acerquen a tu meta. ¿Qué más vas a hacer? Todos los días tienes que elegir una acción pequeña pero que puedas realizar. Pero esa acción pequeña tienes que ejecutarla siempre a la misma hora. Porque tienes que educar a tu mente ¿a qué? A la idea de que sí lo puedes lograr. Eso en el tiempo va a hacer que tengas disciplina, que tengas sensación de control y se va a mejorar tu estado de ánimo. ¿Por qué? Porque la sensación de control genera dopamina. Si bien es cierto, en algún momento yo les hablaba acerca de las microtareas, pequeñas tareas durante el día. ¿Para qué? Para generar esa sensación de control, para modificar esa historia que tenemos en nuestra mente que no podemos hacer nada, no. Con las microtareas que son tareas pequeñitas, por ejemplo, tomarte un café a tal hora. ¿Qué es lo que hace tu mente? Tu mente dice, sí, sí lo hago, sí lo hago, sí lo hago. Se aprende esa historia y al final tienes esa actitud de hacerlo siempre. Ahora, cada vez que tú elijas una sola tarea, aparte de las microtareas, vas a tener una sola, que va a ser a la misma hora todos los días. Eso, aparte de generar sensación de control, sensación de bienestar, va a generar disciplina. Vas a aprender a hacer las cosas bien, de manera correcta y constante. Por otro lado, vas a separar una hora a la semana, una horita nada más, en cualquier día de la semana, pero tiene que ser una hora. ¿Para qué? Para disfrutar de tu soledad. Y este disfrute de la soledad no puede ir acompañado de música, no puede estar presente el celular, no puede haber televisión, no puede haber compañía. Tienes que estar solo durante una hora. Puedes caminar, puedes sentarte de repente en la terraza de tu casa, en el jardín, pero tienes que estar totalmente solo. ¿Por qué? Porque el objetivo de todo esto, sí, es aprender a vivir en esa soledad, pero también es aprender a vivir sin estímulos, sin la presencia de los demás. Miren, para muchas personas, cuando se les deja esta tarea, esta misión en consulta, se les hace muy difícil. Y solamente se les está pidiendo una hora a la semana. No pueden. Necesitan el teléfono. Hay personas que se llevan el teléfono al baño. ¿Cómo es posible? Ni siquiera pueden ingresar al baño sin el teléfono. Señores, hay que practicar la soledad. ¿Por qué? Porque la persona que sabe vivir en soledad está vacunado ante la amenaza de desaparición, ante la amenaza de abandono. Pero también esa misma tarea de vivir la soledad durante una hora la vas a reducir y diariamente vas a pasar 5 minutos a solas. Solamente 5 minutos en cualquier momento del día. ¿Ok? De repente en el trabajo, de repente en casa, trata de estar 5 minutos sin estímulos, sin personas a tu alrededor. Tienes que aprender a vivir de esa manera. Por otro lado, otra tarea también interesante, que espero que las puedas ejecutar. Tienes que aprender a identificar a tu yo infantil y a ese yo adulto. A ver, cuando suceda algo, de repente, que te mueva, que te cause de repente miedo, un poco de inseguridad, o de repente estés a punto de actuar de manera impulsiva, tú te vas a preguntar lo siguiente: ¿desde dónde estoy viviendo esta experiencia? ¿Desde mi yo infantil o desde mi yo adulto? ¿Desde dónde quiero tomar esta decisión? ¿Desde mi yo infantil, que es altamente emotivo,
o desde ese yo adulto que es altamente racional y objetivo? Esa es una tarea que tienes que realizar diariamente. Cada vez que algo suceda, ¿desde dónde lo vives? ¿Desde la parte infantil o desde esa parte madura? Y al llegar la noche, porque aquí la tarea es completa, ¿bien? Cuando llegue la noche, tienes que hacer un resumen en un cuaderno, algo pequeño. Vas a notar lo siguiente: ¿cuántas cosas durante ese día has hecho? Y esas cosas te vas a preguntar si realmente dependían de ti. ¿Te has hecho cargo de tus asuntos? Anota cuántas cosas has hecho, sobre todo que dependían de ti. También vas a notar cuántas excusas, cuántos justificativos te has colocado para no poder actuar. ¿Tenías el deseo de hacer algo? ¿Cuál fue tu justificativo? A ver, había un aviso en una tienda y tú necesitabas un empleo. Lo necesitabas porque no tenías ni para comer. Querías entrar, pero no lo hiciste. ¿Cuál fue el justificativo? Anota, para que te puedas conocer un poquito. Pero también vas a tener que escribir en ese cuaderno, en esa noche, ¿qué hiciste por ti durante el día? ¿Qué hiciste para tu beneficio? Hay gente que no hace nada. Peor que plantas, ¿no? Las plantas crecen, hacen fotosíntesis. Hay gente que ni eso hace. No se mueven, están en la habitación todo el día. En la noche vas a escribir qué has hecho por ti. Luego, qué has hecho por los demás, sin olvidarte de ti, por supuesto. Y vas a finalizar con lo siguiente. Vas a notar qué puedes mejorar para el día siguiente. Ahí está la tarea. Ahí está lo que tienes que hacer. Y si en todo caso tú quieres superar la fantasía de estar buscando un Salvador, necesitas enfocarte en lo siguiente. Lo primero, reconocer que nadie en ese mundo tiene el poder para salvarte, nadie tiene en ese mundo el poder para llenarte, nadie en ese mundo tiene el poder para hacerte feliz totalmente, porque nadie sabe qué es lo que tú necesitas, nadie sabe qué es lo que a ti te hace feliz. Y si tú no has querido vivir tu propia vida, ni siquiera sabes qué es lo que a ti te hace feliz. Entonces deja de estar esperando cosas de los demás. Pero también tú tienes que aceptar que toda relación tiene límites. Así es. Que cualquier persona tiene el derecho a decirte que no, que cualquier persona tiene el derecho a decirte hasta aquí nomás. Y vas a tener que aprender a tolerar la frustración de que las demás personas no sean como tú quieres. Ah, qué interesante. Vives resentido, vives enojado, porque esa persona no es como tú querías. A ver, ¿quién eres tú, Dios, para intentar hacer a los demás a tu imagen y semejanza? No, no. Eres un ser humano. Esa otra persona también es un ser humano, tampoco va a ser tu Dios. No la vas a formar esa persona. Aprende a tolerar esa realidad. Ahora, cada vez que tú te encuentres con esta sensación, ay, es que no tengo ganas de hacer nada, ¿sabes desde dónde estás actuando? Desde el yo infantil. No tengo motivación. ¿Qué es eso? ¿Cuántos años tienes? Tú no necesitas motivación, tú necesitas responsabilidad. Tú necesitas hacer las cosas. Actúa como un adulto, ponte de pie y hazlo y punto. Disciplina, obliga a tu mente y a tu cuerpo a obedecer. A ver, esas personas que andan buscando condiciones perfectas para actuar, en una guerra no sobrevives. En una guerra, ninguna persona está motivada. Nadie tiene motivación. ¿Ustedes se imaginan eso? Un soldado en pleno campo de batalla,
Ay, es que no tengo motivación para luchar. Las personas con miedo, con cansancio, con pánico, están defendiendo su vida. Actúa como un adulto. No eres un niño. No necesitas payasitos a tu alrededor que te estén diciendo, vamos, tú puedes. No necesitas a mamá y papá, no necesitas a tu pareja. Que te diga, tú puedes, cariño, no. No, no es tu mamá, no es tu papá. Entiéndelo. A ver, ¿y si tu pareja te dice que no puedes, le vas a hacer caso? Pon los pies en la tierra, por favor. Ahora, cuando sientas la necesidad de que alguien te cuide, de que alguien te reconozca, de que alguien te ayude, pregúntate lo siguiente. ¿Qué le estoy pidiendo a esa persona que en realidad me toca hacer a mí? ¿Por qué le pido a esa persona que haga lo que yo tengo que hacer? Pregúntate eso. Lista en ese momento, una lista de todo lo que le estás pidiendo a los demás. A ver, ¿eres mayor de edad? Sí, ya eres mayor de edad. ¿Qué le estás pidiendo a tus padres en este momento? ¿Qué le estás pidiendo? ¿Que te compre qué? ¿Una guitarra? A ver, ¿tú no te lo puedes comprar? ¿Por qué le pides a tus padres lo que tú ya podrías conseguir por la edad que tienes? ¿No lo consigues por comodidad? ¿No lo consigues porque no quieres madurar? ¿Quieres una moto? ¿Quieres un automóvil? Tienes que buscarlo. Pero también te vas a preguntar lo siguiente cada vez que te venga esa necesidad y quieras estar pidiendo ayuda. ¿Realmente me corresponde la ayuda que estoy pidiendo? ¿Cuándo te corresponde esa ayuda? A ver, cuando tú lo has intentado todo y no lo has podido conseguir, y eso que necesitas es vital para ti, y esa persona tiene una conexión contigo, sí, te corresponde esa ayuda. Sobre todo si en algún momento tú le diste la mano a esa persona. Pero si tú no has hecho nada por tu vida, si tú no quieres trabajar, si tú no quieres levantarte temprano, no te corresponde la ayuda, a ti te corresponde trabajar. A ti te corresponde aprender a esforzarte, a ti te corresponde aprender de la gente que se levanta temprano, de la gente que hace sacrificios. Eso es lo que te corresponde a ti. Y sobre todo, antes de pedir una ayuda, antes de que te entreguen esa ayuda, a ti te corresponde madurar, hacerte responsable de tu vida. Te vas a preguntar también lo siguiente. Antes de pedir una ayuda, ¿realmente esa persona tiene eso que estoy pidiendo para entregármelo sin perjudicarse? A ver, ¿realmente esa persona tiene aquello que estoy pidiendo sin perjudicarse al momento de entregármelo? Pregúntate eso. Sobre todo, si es que estás viviendo en casa de mamá y papá. ¿Por qué? Porque vemos hijos con 40 años, 50 años, todavía pidiendo a mamá y papá. Ah, claro, pero esos padres con sentimiento, con complejo de culpabilidad, inmediatamente van a salvar a los hijos, aunque los hijos, bueno, ya tengan sus 50 años. No. Tú tienes que ser honesto en la vida y no te puedes aprovechar de los demás. Si esa persona no tiene, ¿para qué se lo pides? ¿Para qué le quitas algo que es necesario para esa persona? ¿Qué vas a trabajar en terapia? Porque eso también es importante. ¿Qué tienes que trabajar en terapia? Lo primero, esa infancia herida, esa soledad infantil, esos vacíos emocionales. Aceptación de que ninguna persona en el mundo está obligado a ser tu salvador, de que le tienes que quitar ese rol a todo aquel que tú le hayas querido colocar esa etiqueta de salvador y sobre todo a quienes estés culpando. Hacer un proceso de perdón a todas aquellas personas que te han lastimado. Y perdonar no es amar, aclaro. Cuando tú perdonas, no significa que ames a esa persona, no. Cuando tú perdonas,
Tú dejas de esperar que esa persona se arrepienta, dejas de esperar una disculpa y te pones a hacer algo por tu vida. Eliminas la deuda, sencillamente es eso, perdonar. Pero también, dentro de terapia, atención, esto es importante y lo voy a explicar bien. Dentro de terapia hay una técnica para pedir perdón a aquellas personas que has lastimado, sobre todo a aquellas personas que tú has querido obligar a que se conviertan en tus salvadores. No puedes ir por ahí diciendo a todo el mundo perdón, perdón, porque de repente ya ni se acuerdan del daño y empeoras la situación. No. En terapia tienes que trabajar eso, pero también tienes que perdonarte. Perdonarte por haber perdido el tiempo, perdonarte por haber sido injusto contigo, pero sobre todo, en esa terapia tienes que ir a rescatar ese niño interior. Tienes que reinterpretar tu historia. Tienes que sanar tu vida. Tienes que hacer muchas acciones para ti, sobre todo para reconocer tu fortaleza, para dejar de estar dependiendo de los demás. Porque ¿qué va a ocurrir? ¿Sí? De repente por ahí algunas personas te van a ayudar, algunas personas de repente incluso van a generar la costumbre de estarte cargando. Pero ¿qué va a pasar cuando estas personas se cansen? Esas personas se van a ir y se van a llevar lo que les pertenece. Y tú te vas a quedar sin nada. Sobre todo, te vas a quedar sin nada, te vas a quedar sin la ayuda y te vas a quedar con muchos años encima. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. A manera de conclusión, mis queridos amigos, vamos a recordar lo siguiente, que aunque sea incómodo aceptarlo, ninguna persona en ese mundo se va a hacer cargo de ti, y eso no es indiferencia. Eso no significa que la gente no sea empática contigo, no. Nadie se tiene que hacer cargo de ti porque tú tienes que transitar ese camino para poder madurar. Tú tienes que salir de la fantasía de ser salvado a una realidad que es valerte por ti mismo, de actuar en base a propósitos, tener metas, tener proyectos de vida. ¿Por qué? Porque ya no eres un niño. Sí, cuando eras pequeñito, necesitabas un salvador. Eso se entiende. Pero a estas alturas no necesitas un salvador. Necesitas hacerte cargo de tu vida. Entonces, cuando tú comienzas a hacerte cargo de ti, lo primero que generas es independencia, libertad, fuerza de voluntad. Pero también aprendes a competir sanamente en ese mundo, porque en ese mundo hay que competir. En ese mundo vamos a imaginar que todo es como una carrera. Es más, cuando tú desempeñas una profesión, se dice una carrera. ¿Por qué? Porque gana quien corre más aprisa. Cuando tú asumes la responsabilidad de tu vida, también generas resiliencia. Aprendes a sobreponerte de la adversidad. Aprendes también a hacerte responsable. Vas a estar en paz contigo mismo y sobre todo, la noche va a ser un merecido descanso para ti. Aquella persona que no hace nada durante el día, que no lo intenta lo suficiente, que duerme hasta tarde, que está esperando que alguien le resuelva sus problemas, cuando llega la noche no puede dormir. Porque la noche se convierte en un castigo, en una condena de dudas y arrepentimientos. Esa persona se arrepiente
por no haberlo intentado, por no haber salido de casa, por no haberse levantado temprano, por no haber enviado esa propuesta. Y se le quita el sueño, porque sabe que es otro día más que va perdiendo. Sin embargo, aquella persona que lo intenta ha hecho tantas cosas que cuando llega la noche dice, me toca descansar. Estoy con mi conciencia tranquila, ya lo intenté todo y es momento de descansar. Lo que hoy no pude hacer, mañana lo voy a conseguir. También es necesario entender lo siguiente. A ver, que cuando una persona realmente necesita ayuda, a ver, si alguien te pide ayuda, y esa necesidad que tiene, sí, amerita tu apoyo, asume una verdad. Tú puedes ayudar a esa persona, pero sin dañar su independencia, sin dañar su libertad. Cuando la ayuda que tú das daña la independencia de la otra persona, tú no estás ayudando, tú estás perjudicando. A ver, la ayuda que tú le das a tus seres queridos, ¿ha respetado su independencia y su libertad? ¿O ha perjudicado esa independencia a tal punto que ahora estas personas se están convirtiendo en dependientes emocionales? Hay que tener mucho cuidado entonces. No es ayudar con irresponsabilidad. Vamos a reflexionar un poco más. A ver, vamos a ponernos un poquito más reflexivos, más serios en todo eso. Y sí, ya lo dije hace un momento, que hay que asumir esa realidad, que nadie va a llegar a salvarte, que nadie debería hacerlo. A ver, ni tus padres, ni tu pareja, ni tus hijos, ni tus amigos, ni el destino tiene la obligación de hacerlo. No, señores. ¿Por qué? Porque ya creciste. Porque ya eres responsable de tu vida. A ver, ¿cómo así? Que cuando te conviene tú dices, no, es que ya tengo 18 años, ya soy mayor de edad, ya puedo ingresar a un hotel, ya puedo ingresar a una discoteca. Para lo que te conviene si eres mayor de edad y si puedes asumir responsabilidades, pero para otras cosas no. Basándonos en esto, tú tienes que entender que ni la vida, ni el destino, ni tus padres, ni tu pareja, ni tus amigos, nadie tiene la obligación de hacer las cosas por ti. Que a estas alturas de tu vida, ninguna persona te tiene que dar alguna explicación. Que no tienes que pedir una explicación, ni tienes que seguir pidiendo favores, no. A ver, hay mucha gente que se pasa la vida entera esperando que el tiempo, atención, que el tiempo sea bondadoso con ellos. ¿Qué pasa cuando la gente se enfoca en esta idea? En algún momento va a llegar lo que tanto quiero, ¿no? Hay una canción que dice, ¿no? ¿Cuándo llegará el día de mi suerte? Nunca, nunca. Eso que tú llamas suerte puede venir con una factura muy grande, ¿sí? Tuviste suerte de que alguien te haga un favor, pero te va a cobrar bien caro. Es más, los favores nunca se terminan de pagar. Préstame $100. Te prestan los $100. Tú dices, no voy a tener deudas, se lo voy a pagar. ¿Sabes qué? Tú le pagas los $100, pero la deuda no se ha cancelado. Esa persona siempre lo va a tener presente y cuando pueda te lo va a sacar en cara. Entonces, cuando tú sigues esperando favores, cuando tú sigues esperando el día de tu suerte, cuando sigues esperando que alguien se acuerde de ti, el tiempo va pasando. Las personas van ganando, incluso van ganando experiencia, y tú sigues perdiendo el tiempo. Deja de esperar. Deja de esperar incluso el momento apropiado, deja de esperar tener ganas para comenzar, ¿no? Nadie tiene ganas de comenzar algo porque al principio siempre es difícil,
Las ganas aparecen una vez que tú comienzas. Una vez que tú te das cuenta que has dado el primer paso, un segundo paso, que te animaste a hacerlo, ahí es cuando aparecen las verdaderas ganas. Cuando te das cuenta que pudiste vencer la pereza, ahí aparecen las ganas verdaderas. No te mientas. Ninguna persona inicia teniendo ganas de hacerlo, no. Es difícil, no hay experiencia, pero hay que hacerlo. Entonces tienes que entrenarte, entrenar tu cuerpo, entrenar tu mente sobre todo. Deja de esperar la motivación y sobre todo, deja de quejarte diciendo esto. Es que no me siento motivado. A ver, el día que tú te despiertes diciendo eso, es que no me siento motivado, vas a recordar lo que te voy a decir en ese momento. No es falta de motivación. Es falta de decisión, es falta de acción y sobre todo es falta de ambición. ¿Tú sabes por qué no te quieres levantar de la cama? Porque tus ambiciones son pocas, son baratas, porque solamente estás esperando de la vida puras migajas. ¿Cómo te vas a querer levantar de la cama si lo único que esperas en el día es un plato de comida? Eso es lo único que estás esperando. Eso no motiva, eso no mueve. Necesitas una meta ambiciosa, un problema altamente productivo. Porque la realidad, señores, es muy simple y es muy cruda. Ninguna persona te va a mover, ninguna persona te va a obligar a estudiar, ninguna persona va a enviar ese correo, ninguna persona se va a declarar por ti. Ninguna persona te va a esperar porque la gente se cansa. ¿Sí? El amor de tu vida te dijo, te voy a esperar. Pero no te dijo cuánto tiempo. No te dijo en cuánto tiempo se va a cansar. Esa persona no es obligada a esperarte eternamente. Alguien te dijo, sí, voy a esperar que saques tu título, pero no te dijo cuándo se va a cansar. Entonces, si tú no te apuras, la gente se aburre, la gente se cansa y la gente se va. Hablar mucho, soñar mucho, no es ser maduro. La gente madura se caracteriza por sus acciones. ¿Han escuchado esa frase que dice, un árbol maduro se reconoce porque da frutos? ¿Cuáles son tus frutos en ese momento? Sí, soy una persona madura, ya, pero ¿cuáles son tus frutos? No solamente qué has hecho por tu vida, sino qué entregas tú a la vida. Hay un taller que se dicta una vez al año que se llama así cierre de ciclos. Y parte de la dinámica de este taller tiene que ver con resolver la infancia, aquellos duelos infantiles sobre todo. Pero también en ese taller se enseña lo siguiente, que sí, lo que has vivido en la infancia puede explicar por qué eres así. Pero eso no te da permiso a quedarte para siempre así. Tu infancia explica por qué estás así hasta ese momento. Pero no te está diciendo que tú tengas que ser así para siempre. Y si lo haces, es trampa. Sobre todo si estás escuchando este mensaje en ese momento. Ya no hay excusas. Porque una vez que lo inconsciente se hace consciente y es una decisión. A partir de ese momento, tú tomas la decisión. Sí, todas las personas tienen una historia triste. La mayoría de personas tienen heridas en la infancia. Hay personas que han crecido con golpes, con carencias, con humillaciones. Muchas personas fueron abandonadas por sus padres. Otras personas ni siquiera pudieron conocer a sus padres. Y es cierto, eso duele. Pero llega un momento en que seguir culpando ese pasado
es una forma de no querer madurar. Es una forma de no querer asumir una responsabilidad con tu vida. Es una manera de hacerte trampa. Entonces, esa historia de la infancia no tiene por qué repetirse. No tiene que existir una repetición patológica. Tú te tienes que atrever a reescribir tu historia. ¿Por qué? Porque lo que te hizo falta, tú lo vas a conseguir con tu esfuerzo, con tu disciplina, con terapia, poniendo límites, generando amor propio. Quítate esa excusa. Es que yo soy así porque no me amaron. Yo soy así porque no tuve padres. Yo soy así porque viví en un barrio. Tú eres así porque te da la gana. Porque no quieres enfrentar tu vida. Mientras tú sigas disculpándote ante la vida de esa manera, vas a perder el tiempo. Perdona para que no esperes nada de ninguna persona. Porque sí es cierto, esperar mucho es perder el tiempo es oro. Si quieres recuperar tu tiempo, valorar tu tiempo, perdona de una vez. Y te lo dije, perdonar no es amar. Perdonar es soltar, es cancelar la deuda. Perdona para que puedas cerrar ciclos, para que dejes de engañarte y para que comiences a actuar como el adulto que tu niño interior necesitaba. Imagínate si en ese momento tú te pudieras encontrar con tu niño interior. Imagínate por un momento que se para frente a ti y puedes verte así, cara a cara con ese niño o con esa niña que sufrió abuso, violencia, humillación, soledad. ¿Qué le vas a decir en ese momento? ¿Qué le vas a decir? ¿Lo siento, tú gobernabas mi vida? ¿O le vas a decir, aquí estoy para cuidarte? Aquí estoy para que nunca más te sientas solo, sola. Aquí estoy para entregarte el amor que los demás no te dieron. Para estar juntos. Para nunca más dejarte solo. Decide. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu etapa adulta? Y honra a ese niño o a esa niña que tú fuiste en algún momento. Y hazle justicia. Ya no necesitas que alguien le entregue algo a ese niño interior. No, ahora tú se lo vas a dar. Muy bien, mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta noche tan bonita, tan interesante. Gracias por ser mi inspiración. Gracias sobre todo por acompañarme en ese proyecto que ya lleva años, que es compartir la cultura psicológica. Gracias también a nombre de todos mis colegas en el mundo, porque ustedes han hecho que el trabajo del psicólogo cada día sea valorado. Y recordarles, cada uno de mis compañeros, de mis colegas, están en diferentes países listos para poderlos ayudar con mucho conocimiento, incluso un conocimiento mayor al que yo tengo, al que yo comparto con ustedes. Vamos a despedirnos, pero sí quisiera que esta noche hagan un compromiso con ustedes. Sí quisiera que esta noche puedan marcar esa línea en su vida y que sí, esa conducta dependiente quede atrás y que a partir de ese momento se atrevan a enfrentar todo lo que la vida tiene para ustedes, cosas buenas, pero también cosas difíciles, que puedan aprender lecciones. Vamos a agradecer a Dios, los que somos creyentes, sobre todo, vamos a decirle en ese proceso de gratitud que recordamos que estamos aquí en ese mundo en su representación, que no hemos llegado a ese mundo para estar dependiendo de nadie, no, al contrario, para hacer de este mundo un lugar mejor. Para las personas que no creen en Dios, que creen en la vida, que creen en la energía, también hay que agradecer. Algo ha sucedido, algún milagro se ha dado para que ustedes también estén aquí en ese momento.
¿Qué vamos a hacer para despedirnos? Porque creo que esta noche sí, lo merecemos todos. Vamos a darnos ese abrazo bien fuerte desde el alma, grandísimo. Aquí también en el estudio nos entregamos ese abrazo enorme. Ahí va para todos ustedes. Y ese beso bien grande para todos sin excepción alguna. Se me cuidan, mis queridos amigos. Nos vamos a ver la próxima semana. Que tengan un lindo descanso y atención. Hagan la tarea. Mañana al despertar, los primeros 30 minutos tienen que ser productivos. Eso va a marcar todo el día. Se les quiere muchísimo. Hasta la próxima semana. Besos para todos. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma.